Cordial saludo. Soy Luis Santiago Vela Cárdenas. Pertenezco al pregrado de agronomía y estoy viendo el curso de genética. En esta ocasión haré la presentación de uno de los puntos del componente práctico, el cual consta de una exposición. En mi caso, elegí el tema de los experimentos de Gregor Mendel. Les doy la bienvenida al video. Eh, en el cual en este hablaremos sobre los experimentos y investigaciones que llegó a realizar Gregor Mendel. Como dato importante, Gregor Mendel fue el padre de la genética, además de un monje agustino que cultivaba guisantes en un jardín del monasterio. Eh, como, primer, como primera pregunta tenemos ¿quién fue Gregor Mendel y por qué eligió los guisantes? Eh, su nombre, pues obviamente era Gregor Mendel y sus investigaciones, cabe aclarar que fueron fundamentales para entender cómo se transmiten los rasgos de padre a hijos. En este video llegaré a realizar qué considero de sus experimentos, qué conclusiones saco de ellos y cómo se relacionan con la genética moderna. ¿Quién fue Gregor Mendel? Haremos una breve biografía sobre este personaje. Gregor Mendel nació en 1822 en lo que hoy es la República Checa. Él llegó a unirse en la abadía agustina de Santo Tomás. Además, él llegó a impartir en algunos estudios de física, botánica y las ciencias naturales, los cuales pues tienen mucho que ver con el tema que estaremos abordando. Cabe aclarar que también hizo una investigación, hizo un pregrado para ser profesor de estos temas. Él inició una investigación de una década sobre las herencias en plantas y en las abejas. Llega a presentar sus resultados en 1865 a la Sociedad de Historia Natural que era local, en el sitio que él residía. Publicó su obra Experimentos en hibridación de plantas en 1866 y se convirtió en el abad de aquel monasterio en el cual estaba haciendo su vida sacerdotal en 1868. Él muere en 1884 sin ser reconocido por tan grandes aportes que llegó a dar a la genética, además de otras ciencias. ¿Por qué razones Mendel eligió los guisantes? Se reproducen con rapidez. Además, son pero muy fáciles de conseguir en cualquier mercado y en cualquier área en la que estemos. Eso también le facilitó demasiado su trabajo. Eh, permiten permiten tener varias generaciones en poco tiempo. Esto por la reproducción tan rápida que llega a tener. Tienen rasgos que admiten solo dos formas que pues fueron esenciales para las determinaciones de los estudios que él realizó. Por ejemplo, estos estudios fueron que algunos guisantes eran lisos o rugosos. También mezcló algunos verdes y amarillos. Estos son capaces de autopolinizarse como de fertilizarse de forma cruzada. También esto llegó a facilitar sus cultivos y la manipulación de cada uno de ellos para así hacer un trabajo más a fondo y radical sobre este tema. La importancia histórica que nos representó Gregor Mendel. Fueron los primeros en demostrar la herencia y afirmar que no implica una mezcla de rasgos parentales, sino que tiene otros
factores o se basa en otros factores y criterios que son más discretos. Estos se transmiten fielmente, además fueron los primeros en usar un sistema de modelo simple y adecuado para estudiar un fenómeno biológico complejo. En este tiempo llegan a ser ignorados por la comunidad científica, ya que pues había muy pocos estudios y poco conocimiento sobre este tema en esas décadas. Pero llega el siglo XX. El siglo XX comprobó, ya que se redescubrieron y se llegan a confirmar con otros organismos todos los procesos y todas las investigaciones que Mendel ya había dejado descritas y redactadas en sus documentos y apuntes, los cuales pues en su momento, como llegué a mencionar anteriormente, fueron totalmente ignorados. Encontramos qué características estudió Mendel y cómo realizó sus cruces. Mendel tenía, al haber estudiado y haber impartido en este mundo de la genética, empezó a estudiar los colores de la semilla que llegaban a darse en la generación. También la forma, como ya había mencionado, que podía ser lisa o rugosa, la posición que presentaban las plantas de su flor, el color que presentaba la flor, que también fue muy importante para su investigación, la forma de la vaina, la cual es donde se presentan los guisantes, el color que ésta llegaba a presentar y la longitud que presentaba el tallo en cada uno de los cruces. Algunos ejemplos de sus cruces fue el color y forma de la semilla, el cual pues obviamente fueron descritos por él en cada uno de sus apuntes. Él cruzó también dos variedades puras de guisantes, una pura de semillas amarillas y lisas y otra con semillas que son verdes y rugosas. Esta generación parental, o P, su descendencia fue la primera generación filial, F1. La generación F1 luego se reprodujo por autopolinización, como es común en estas plantas, dando lugar a la segunda generación filial F2, mejor conocida. De todo este proceso, también él, pues obviamente tuvo todos los resultados y además de eso los tenía muy bien, muy claros en cada uno de sus documentos e investigaciones. Llega a afirmar que si en la generación P o parental había el mismo número de guisantes con semillas amarillas y lisas que con semillas verdes y rugosas, en la F1 solo aparecieron semillas amarillas y lisas. Sin embargo, en la F2 aparecieron las semillas verdes y rugosas que presentaron aproximadamente 1/16 de su descendencia. Además, Mendel observó que el color y la forma de las semillas se transmiten independientemente unos de otros. Estos serían los puntos más claves sobre los resultados que llegó a confirmar Mendel sobre estos cruces. Muchas gracias. Esta sería la parte de mi presentación sobre los experimentos que llegó a realizar Gregor Mendel durante su vida y pues que llegaron a ser reconocidos hasta más de 100 años después, no, 100 años después más o menos, y en el día de hoy llegan a ser las bases de toda esta herencia genética y parental que se pudo desarrollar, que se llega a desarrollar. Gracias a él
tenemos un avance de estos conocimientos, además de una explicación muy simple y certera sobre ejemplificación de estos procesos de herencia. Muchas gracias por su atención.